con el mensaje de la armadura de Dios y ya estamos terminando. Amén. Ya estamos terminando esta serie de mensajes que el Señor ha dispuesto para esta iglesia, para que sus siervos y sus siervas comprendan el asunto de lo que es un soldado de Dios, Amén. Aleluya. cuál es el deber y también cuáles son sus armas y los implementos, cómo usarlos, mis hermanos y mis hermanas. Acuérdense que esto no se trata de portar un escudo. Aleluya. Como una puerta, que así es como el Señor lo representa en su palabra, pero no es tanto portar un escudo de madera o de fierro, no, es tratar de poner por obra la fe, Amén. aumentar la fe, ponerla por obra, saber de dónde viene, claro, tener bien claro, porque si nomás le dicen a usted que tenga fe, pero no le dicen ni de dónde viene, cómo sale, qué pasa con la fe, pues no hay entendimiento, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice, el Señor mismo a través de estas letras que están aquí en los libros, cómo entra la fe en el hombre, cómo entra una semilla, que es la palabra de Dios, entra en la tierra, que es el hombre o la mujer. Y también dice el libro de Isaías, cómo esa semilla se hace planta y da un fruto. ¿Se acuerdan de cuál era el fruto? De salvación. Aleluya. Fruto de salvación. Pero dice también la palabra de Dios que crece juntamente con la justicia. ¿Y qué es lo que lo alimenta? Dice el Señor en su palabra que las nubes destilan la justicia de Dios. Son dos tipos de justicia, en realidad son tres. Lo que el Señor ha establecido que es justo, que son sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y es cuando el Señor mismo, es otro tipo de justicia, cuando el Señor mismo ejecuta su misma justicia. Es cuando le da el pago al hombre por su buena obra. Y el tercer tipo de justicia es cuando el hombre pone por obra la justicia de Dios, los decretos que el Señor ha establecido. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia en nuestras vidas. Perdona, Padre Santo, nuestro pecado. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestra maldad. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, mi Señor y mi Dios, también que perdones nuestras ofensas, mi Señor y mi Dios. Así como nosotros también, Padre amado, hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, el que tú enviaste, mi Señor y mi Dios, te pedimos, Señor, que limpies nuestras vestiduras de toda mancha y que quites toda arruga, Padre amado, y que esta petición llegue delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Señor y mi Dios, que envíes tu poder, envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, que es tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros y nos abras el entendimiento, mi Señor y mi Dios, para comprender tu palabra. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu misma palabra, mi Señor y mi Dios, y envía nuevamente tu Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, para que nos guíe, para que nos permita comprender, mi Señor y mi Dios, todas las cosas que nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, también que envíes el espíritu de sabiduría. Hable el entendimiento, mi Señor y mi Dios, de todos los que oímos tu palabra, mi Señor y mi Dios. Encomiendo mi vida y mi alma en tus manos, Señor Dios Todopoderoso. Envía un carbón encendido, Señor eterno, sobre mi boca, para que no hable, mi Señor y mi Dios, conforme a la carne, sino que hable, Padre amado, conforme a tu palabra y conforme a tu Santo Espíritu, así lo mande, mi Señor y mi Dios. Que sea tu presencia, mi Señor y mi Dios, notoria en este lugar, de que tú nos acompañas, mi Señor y mi Dios, porque así dice tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que donde estemos dos
o más reunidos en tu nombre, aquí estarás tú, Señor. Y que tú estás presto, Señor, y pronto para socorrernos. En el nombre de tu Hijo amado, encomiendo este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios. Reprende todo espíritu de las tinieblas que trate de perturbarnos, Padre Santo. Reprende, mi Señor y mi Dios, todo espíritu de las tinieblas que trate de estorbar. En el nombre de Jesús también te pedimos, mi Señor y mi Dios, que eches fuera de este lugar, Padre amado, todo espíritu de mentira, todo espíritu de error, mi Señor y mi Dios. Permítenos entender, Padre Santo, entender tu palabra fielmente, a como está aquí escrito, mi Señor y mi Dios. Y también te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes la fuerza a nuestra vida, Padre amado, para ponerla por obra. Encomiendo este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Es el último implemento que nos falta por entender, que tenemos que poner por obra también la espada del Espíritu. Todos sabemos que es una espada, ¿verdad? Una espada es un utensilio o implemento de la armadura. Es con la intención, está hecho con la intención de hacer daño, de atacar a alguien, a otro, a un oponente, a un adversario. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, la espada está puesta para ejecutar justicia. Para ejecutar justicia. Dice la palabra de Dios que no en vano los servidores tienen la espada. También está puesta para ejecutar la justicia, para pelear, para defender. Para eso es la espada. La espada que vamos a ver hoy, la espada del Espíritu, se refiere literalmente en lo físico a una espada un tanto pequeña, como de 50 centímetros, medio metro. Una espada chica, y aquí dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Eso es motivo, mis hermanos y mis hermanas, de algunos errores también. No es que tenga 2 filos, pero sí dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Se refiere a una espada pequeña. Regularmente era para luchar cuerpo a cuerpo con el adversario, tenerlo aquí cerquita, así cerquita y pelear. Quiere decir, y nos advierte en esta parte de la Escritura el Señor, que vamos a estar muy cerca del enemigo. Y así como nosotros le podemos infligir un daño por medio de la palabra, también ellos pueden provocarnos algún tipo de daño. Por eso es necesario, mi hermano y mi hermana, portar toda la armadura de Dios, la coraza de justicia, el cinto de verdad, el yelmo de salvación, el escudo de la fe. Amén. Imagínense si cuando están peleando 2 soldados, usted le ataca por la derecha, que es el otro lado, la derecha del enemigo, y usted tiene su escudo, pues no le va a hacer daño porque tiene su escudo, ¿verdad? Estamos expuestos, mis hermanos y mis hermanas. A veces hemos hecho comentarios que los que nos paramos aquí enfrente a predicar la palabra de Dios, estamos exponiendo nuestras vidas, porque esto es una espada. Esto es una espada. ¿Y para qué la espada? Para pelear. Amén. Entonces debemos de tener cuidado los que predicamos la palabra de Dios. Ya hemos hecho el comentario, no hemos explicado ese asunto. Hoy es el día, Gloria pero a el Dios. comentario ha sido puesto, ¿verdad? De que todo el que se para aquí en el púlpito arriesga su vida. ¿Por qué? Porque está peleando. Estamos peleando, mis hermanos y mis hermanas. Principalmente los que estamos aquí enfrente del púlpito predicando, compartiendo palabra de Dios. Y también, mi hermano, mi hermana, no tiene que estar aquí detrás de un púlpito. En ocasiones es cuando usted está compartiendo la palabra de Dios con su semejante. Así que usted y yo debemos de estar prevenidos. Debemos tener los ojos bien abiertos, porque el enemigo ahí va a andar dando vueltas, va a andar rondando. Amén. Dice aquí que ya nos queda bien claro, ¿verdad? Que es una espada. Todos sabemos que es una espada, es algo muy conocido. Ahora, el Espíritu Santo. No vamos a hablar mucho, mi hermano, mi hermana, acerca del Espíritu Santo, porque es un tema muy extenso. Pero nosotros sabemos que es la tercera persona de la Trinidad del Señor, Amén. el Espíritu Santo. Así que miren, mis hermanos y mis hermanas, cuando nos dirigimos en nuestras oraciones al Padre y al Señor Jesucristo le pedimos socorro, al Espíritu Santo le pedimos dirección,
Así como nos dirigimos al Padre y al Señor Jesucristo con respeto, también al Espíritu Santo debemos de hacerlo con mucho respeto. Con mucho respeto, porque Él también es Señor. Él también es Señor. Y ahora, ¿cómo en el mundo a veces se interpreta el Espíritu Santo como una paloma? Porque hay un error en la interpretación de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, la palabra dice que vieron el Espíritu Santo descender en una forma corporal como de paloma. Quieren decir que físicamente era como una paloma, pero no dicen que era una paloma, mi hermano, mi hermana. Una paloma, ¿cómo va a agarrar una espada? No tiene dedos. Bueno, a lo mejor tenga, pero están llenos ahí de plumas. Yo no conozco la forma física de una paloma. No puede. Dice que como una paloma. Hay misterio, hermano, ahí que no vamos a estudiarlo ahora en este momento. Pero muy probablemente su forma corporal sea con alas, como con plumas. Pero no es un asunto de estudio de este momento. En Génesis capítulo 1 y 2, se lo voy a leer rápidamente, lo que dice el versículo 2 dice. Bueno, todo lo conocemos, ¿verdad? En el principio, capítulo 1:1, en el principio creó el Señor los cielos y la tierra. Dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo se usa mucho para darle sustento a un estudio o teoría de la Escritura que dice que aquí hubo un lapso de tiempo muy grande. Y sí, puede que sí lo haya hecho, pero eso no lo vamos a tampoco estudiar ahora, sino al Espíritu Santo que está aquí en esta parte de la Escritura. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra mover se refiere a un movimiento que hace una gallina, como cuando va jalando los pollitos hacia adentro de sí o los huevos hacia adentro de sí, a cómo se sacudía. Pero aquí dice que estaba sobre la faz de las aguas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que en esta parte de la Escritura el Espíritu Santo estaba resguardando el abismo para que no salieran espíritus de las tinieblas de él. Estaba resguardando, mi hermano, mi hermana. A veces ponen el Espíritu Santo como si fuera una palomita que la puede matar con una resortera, pero no es así. El Espíritu Santo es fuerte, es poderoso, es Dios mismo. Amén. Y también pelea, porque aquí tiene una espada. Entonces el Espíritu Santo estaba resguardando ese lugar donde estaba el abismo. ¿Sí saben qué es el abismo? El gran abismo. Bueno, está bueno, ahí lo vamos a dejar. Me dijeron que sí. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver cómo es la palabra de Dios. Porque aquí dice en Efesios dice en Efesios al final, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada está descrita aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos 4:12. Ponga atención, mi hermano y mi hermana, porque la palabra de Dios la vamos a escudriñar con lupa, porque hay errores acerca de este versículo, de esta parte, de este pasaje de la Escritura, que se ha propagado por el mundo. Y dicen que la espada del Espíritu es como está aquí, pero no es como está aquí, sino que es lo que hace, dice. Hebreos 12 dice, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es. Aquí dice cómo es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así es la palabra de Dios. Y más adelante dice, y más cortante que una espada de 2 filos. No dice aquí que es como una espada de 2 filos, sino que es más cortante. Pero vamos a escudriñar lo primero, que dice que es viva y eficaz. ¿Qué querrá decir el Señor con eso, que es viva y eficaz? Cuando dice que es viva, es como ustedes y yo que estamos escuchando este mensaje. Tenemos vida
Hay vida en nosotros y el que tiene vida pues hace cosas, ¿no? Yo aquí puse en mi estudio que el que tiene vida toma decisiones. Y así es la palabra de Dios también. La palabra de Dios puede tomar decisiones. Hace poquito, cuando recién llegué, estaba platicando un poquito con el pastor acerca de cómo la palabra de Dios entra en el hombre o la mujer, ¿verdad? Y dice de sí misma que es prosperada para lo que es enviada. Pero cuando el hombre o la mujer no pone por obra la palabra de Dios, la palabra de Dios va a seguir su camino. Va a seguir su camino. Va a tomar la decisión, bueno, entonces voy a otra persona que sí ejecute la orden. Dice que es eficaz. La palabra eficaz, mi hermano, mi hermana, no está en el español. En su original hebreo no hay traducción al español. Eficaz. No existe. Solamente que aquí el traductor puso lo que más se le parecía. Eficaz quiere decir que cumple su trabajo rápidamente. Pero hay algo más. Eficaz sí significa eso, que lo cumple rápidamente y bien. Y lo hace la palabra de Dios. Pero hay algo más que no entra en la definición. Y dice en su original griego que lo hace con fuerza. Con fuerza. La palabra de Dios no le va a importar que esté esta puerta aquí. Si fuera físicamente, la traspasa, la rompe, se la lleva de encuentro. Aleluya. Lo hace con fuerza la palabra de Dios. Dice que así es. Vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55. Versículo 10. Es muy conocido por muchos este pasaje y muy bello también. Para mí es muy bello este pasaje. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, será prosperado en aquello para lo que la envíe. Así será mi palabra. Miren, en este versículo 10 se describe cómo entra en el hombre la palabra de Dios. Dice que la riega y germina y da pan al que come. Pero hoy vamos a hablar no acerca de la fe, vamos a hablar acerca de la palabra, estamos hablando acerca de la palabra de Dios y sobre que es viva y eficaz. Dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Eso quiere decir que tiene vida y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Miren, mis hermanos y mis hermanas, cuando la palabra de Dios sale, está viva y va buscando el asunto, ¿verdad? Sobre lo que va, la palabra de Dios. Pero también cuando dice que es prosperada, dice que está siendo empujada la palabra de Dios. Está siendo impulsada. Y no es así, no está siendo impulsada así como yo muevo esta, ay, despacito, no. Está siendo impulsada con fuerza. Por eso dice que es eficaz. No importa, mi hermano y mi hermana, cuántas barreras de las tinieblas estén puestas. La palabra de Dios va a entrar y va a romper todo eso con fuerza. Usted tiene que grabarse esto en su mente, porque usted y yo vamos a usar la palabra de Dios también. Más adelante lo vamos a ver, para atacar al enemigo, para defender del enemigo. Aleluya. Entonces es necesario que usted se grave esto en su mente, que lo crea, que tenga fe en esto, que la palabra de Dios va con fuerza y nada la puede detener. Nada. Gloria a Dios, aleluya. Miren, mis hermanos y mis hermanas, nosotros solamente somos el medio que el Señor usa para que la palabra de Dios sea transmitida. Nosotros los que nos paramos aquí en un púlpito para predicar, usted, a lo que se le conoce como un obrero que anda en las calles también compartiendo la palabra de Dios, o inclusive también usted que comparte la palabra de Dios con su semejante.
Estamos siendo solamente el medio, mi hermano, mi hermana, de este poder. Nosotros no somos los dueños. Inclusive a veces ni siquiera se nos permite administrarla. Simplemente compartirla. Con poder, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Depende, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tanto el Señor confía en nosotros? Y eso es, que tanto confía en nosotros, en cuánta fidelidad hemos demostrado al Señor. Entonces el Señor nos va a ir confiando más. Tenemos las parábolas de los talentos, ¿verdad? Ahí el Señor explica cómo poco a poco le va confiando más al hombre o a la mujer. Conforme más confía, más le da, más palabras le va a dar, claro que sí. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, a regresar. No pierda Hebreos 4, porque vamos a estar regresando. Hay varios puntos que vamos a estudiar ahí. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí es donde mucha gente interpreta la palabra de Dios como una espada que corta para enfrente y que también corta para atrás, que también usted se puede hacer daño. Yo no estoy en contra de esa enseñanza, mi hermano, porque así puede ser también, así puede ser. Pero hoy no vamos a estudiar eso, cómo nos hacemos daño a nosotros mismos, porque si nosotros tenemos la coraza de justicia, ¿cómo nos vamos a hacer daño con la palabra de Dios? Pero obviamente, si alguien que no está preparado en el Señor con la palabra de Dios, toma esta espada, mi hermano, mi hermana, y se pone a usarla, obviamente se va a cortar. Imagínense si no la sabe usar. Adelante, hermana. Y yo digo que también si nomás estás jugando. Claro. El evangelio, o sea, Imagínense si agarra un cuchillo. Gracias, hermana, por el comentario. Imagínense si agarra un cuchillo y lo avienta al aire y lo quiere cachar otra vez. A lo mejor lo cachen por donde se agarra, por el mango, pero si no, se lo puede enterrar en la palma de la mano. Gracias a mi hermana por su comentario. No podemos jugar con la palabra de Dios. amén. Ahora, puede que usted tenga buena intención de no jugar y usar la palabra de Dios para lo que es enviada. Pero si no está capacitado para usarla, también se puede cortar. Yo recomendaría a mi hermano y mi hermana, antes de usar la palabra de Dios, que primero porte la coraza de justicia. La coraza de justicia. Porque más adelante quizás el Señor nos muestre, ¿verdad? Más adelante, las artimañas del enemigo, cómo las usa. Entonces, cuando uno se pone a usar la palabra de Dios y no tiene la coraza de justicia, muy probablemente, si no la sabe usar bien, se puede cortar. Pero si tiene la coraza de justicia, mi hermano y mi hermana, no pase eso. No va a pasar eso. Porque cuando usted practica la justicia, el enemigo difícilmente va a lograr hacerle daño en su corazón, que es su carne, para hacerlo caer. Muy difícilmente eso va a pasar. Dice aquí que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra cortante se refiere a que corta muchas veces. Amén. A que corta. No vamos a hablar del filo ahorita. Aquí dice la palabra de Dios que ella misma es muy cortante que toda espada de dos filos. Y a veces me preguntaba por qué una espada tiene dos filos, ¿verdad? Si corta así y lo corta de un lado, del otro, de regreso. Pero no se refiere tanto a eso, mi hermano y mi hermana. Se refiere a que corta muchas veces. Corta muchas veces. Pero esos cortes, mis hermanos y mis hermanas, son como de hachas. Como cuando le hace así, mire, como hachazos. Como cuando usted va a cortar alguna, o va a picar alguna, yo no soy mucho de cocina, ¿verdad? Pero alguna, no sé, un coco que lo pela así fuerte, que tiene que estarlo cortando, que va a cortar muchas veces. Algo parecido a eso. Vamos a ir a Zacarías. Zacarías, capítulo 11. Zacarías 11, versículo número 14. Aquí el contexto, para no leer todo el capítulo, mi hermano y mi hermana.
es que el profeta aquí fue enviado por el Señor para mostrar una enseñanza. Fue enviado como pastor de unas ovejas, literalmente unas ovejitas, y porque no había buenos pastores por ahí. Entonces llegó un tiempo en el que el Señor le ordenó que ejecutara lo que aquí está escrito. Dice, bueno, el profeta tenía dos callados y les puso nombre. El primero no lo vamos a ver mucho, mi hermana y mi hermana, por causa del tiempo. Vamos a ver el segundo. Dice el 14, versículo 14. Quebré luego el otro callado, el segundo callado, que le puso ataduras. El primer callado se llamaba gracia. Se llamaba gracia. Así le puso. Y el segundo se llamaba ataduras. Pero fíjense cómo aquí las ataduras están con mayúsculas. Si usted puede leer en su escritura, puede confirmar. Están mayúsculas. Es una palabra importante, mi hermano y mi hermano. Dice, quebré luego el otro callado, ataduras, así se llamaba, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esa palabra quebrar que dice aquí, quebré luego el otro callado, es muy similar, o es equivalente, mejor dicho, a lo que estamos viendo de cortante. Dice que es como talar un árbol, lo mismo, como dar hachazos, como talar un árbol. Dice aquí, el Señor, quebré luego el otro callado, ataduras. Esas ataduras, mi hermano, mi hermana, son lazos, aquí está diciendo, entre Judá e Israel. Son lazos familiares. Usted ha visto que a veces se representa una familia como un árbol genealógico. Sí, ¿verdad? Sí, ha visto de repente, hay un árbol genealógico, los abuelos están a mero arriba y luego vienen los papás y luego los vienen siendo los nietos, ¿no? Y bisnietos, así se van haciendo. Bueno, mi hermano y mi hermana, a veces tristemente la palabra de Dios se tiene que usar para podar ese árbol. Dice el Señor en su palabra, que nosotros hemos sido injertados en el olivo genuino, siendo nosotros olivo silvestre. Pero el Señor tuvo que usar su misma palabra para cortar unas ramas del olivo genuino e injertarnos a nosotros. ¿Y qué advertencia hay para nosotros como ramas silvestres en el olivo genuino? ¿Se acuerdan qué advertencia hay? Que si no perdonó a las ramas. ¿Puedes decirlo fuerte, hermano, por favor? Que si no perdonó a las ramas genuinas, las reales, mucho menos nos perdonará a nosotros. Mucho menos. Los errores que ellos cometieron. Entonces, el hecho de que compartamos la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, es también de tener cuidado, mucho respeto a la palabra de Dios, porque nos puede pasar eso. Si cometemos algún tipo de pecado de gravedad, el Señor nos puede quitar. Los pecados más graves, mi hermano y mi hermana, solamente para que lo sepan, son los que cometió el rey Saúl en su tiempo. La rebelión está al borde, así, está en el mero límite para ser desechado. En el mero límite, la rebelión. ¿Sabe qué es rebelión? La rebelión es cuando se convierte en opositor de la palabra de Dios. Opositor, pero aparte también quiere ir en contra de la palabra de Dios. Aparte de que no obedece, va en contra. Eso quiere decir adversario, un enemigo. Un enemigo. Jala en el sentido contrario, pero eso no es tan grave. Lo peor es la obstinación. Cuando una persona se obstina, el Señor lo desecha, porque así dice la palabra de Dios en el libro de Samuel acerca de este asunto. Porque como pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación. Ídolos o idolatría la obstinación. Bien, mis hermanos y mis hermanas, entonces a esto se refiere cuando dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios puede cortar las ramas del olivo, puede cortar familias enteras.
de la vid verdadera. Y el Señor dice que la limpiará. El Señor va a limpiar la vid, la va a cuidar. Eso tenga ustedes en mente, mi hermano, mi hermana, cuando nos acercamos aquí a la iglesia. No tome esto como algo de juego. Aleluya. El Señor es el labrador y va a cortar las ramas que se están pudriendo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y no se preocupe, mi hermano y mi hermana, por el tiempo. Aleluya. No se preocupe por el tiempo. Yo sé que disponemos este tiempo para escudriñar la palabra de Dios, Mateo 10, 34. Pero tampoco pienso abusar de eso, mi hermano y mi hermano. Vamos a dejar el tiempo solamente justo para la enseñanza. Y si no terminamos, continuamos en algún servicio que el Señor nos abra oportunidad. Mateo 10, 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense, Dios. como dice el Señor Jesucristo, palabras del Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor Jesucristo habló en este tiempo, en los evangelios, se convirtió en espada. Es lo que es. Y cortó, mi hermano, mi hermana. Mira, aquí dice, el Señor lo explica mejor que yo. Dice aquí que porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. O sea, está hablando, aquí dice que la nuera contra su suegra y la madre contra la hija contra la madre. Dice aquí, mi hermano y mi hermana, lo que la palabra de Dios hace cuando dice que es más cortante. Entrar en pelea. Hay disensión. Hay quien sí quiere poner por obra la palabra de Dios y hay quienes no quieren poner por obra la palabra de Dios. Y ahí es donde va a haber Hay conflicto. Hay conflicto. Pero mire, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios también es fiel. Acuérdense que eso lo vimos en Jeremías 23, cuando hablamos acerca del cinto de la verdad. El Señor dice que al que viniere mi palabra, que comparta mi palabra verdadera. Esa palabra verdadera es fiel. Fiel, mi palabra fiel. Entonces el Señor va a cortar. Aunque haya altercado, discusión, la palabra de Dios va a cumplir, va a ser prosperada para lo que ha sido enviada. Y si es cortar, va a cortar. Si es cuidar, va a cuidar la palabra de Dios. Vamos a ir ahora, mi hermano y mi hermana, a Hebreos nuevamente. Hebreos 12, solamente para recordar el asunto que estamos estudiando, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. A eso se refiere, mi hermano y mi hermana, para cortar las ramas que se están pudriendo, que no quieren pertenecer, que no quieren obedecer al Señor. Dice: toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, agrega, las coyunturas y los tuétanos. Hasta ahí es una sección, mi hermano, mi hermana. Hay dos palabras aquí importantes. Dice que penetra hasta partir. Penetra hasta partir. La palabra partir quiere decir que va a separar. Imagínense que esta escritura yo la agarro así y agarro un cuchillo o algo que esté muy filoso y lo parto aquí por la mera mitad y separo dos secciones así. Dice que va a separar algo que está unido, que está junto, lo separa. A eso se refiere la palabra partir, separar. Y partir, penetrar, dice, penetrar. La palabra penetrar dice que entra. La palabra en su original griego hace referencia a que va a entrar con fuerza, como cuando dice que es eficaz. A la fuerza, se va a meter a la fuerza.
Nada la puede detener. Es como los soldados, mis hermanos y mis hermanas. Imagínense que uno de los maleantes que aquí pasó en uno de los supermercados en el cual nosotros hacemos despensa, uno de los, no sé, delincuentes armados entra a una tienda. El soldado no va a pedir permiso, si lo está persiguiendo, se va a meter. A la fuerza se va a meter. Si un delincuente de estos que tienen armas, así, un narcotraficante o no sé cómo se le diga, un sicario, entra a una fábrica y lo están persiguiendo y van los soldados atrás de él, no le va a pedir permiso al vigilante de la caseta. Oye, me das permiso porque voy a entrar por él. Se va a meter. Se va a meter y lo va a perseguir. Y a lo mejor hasta lo puede llegar hasta el soldado matar al otro delincuente ahí mismo, donde lo encuentre. Según las leyes, ¿verdad? Y si el soldado actúa conforme a la ley, hasta ahí lo puede ejecutar. Imagínense, mi hermano, mi hermana, si se mete en una casa, el soldado también se va a meter. Si lo andan persiguiendo, se va a meter. Así también la palabra de Dios va a entrar a la fuerza y va a ejecutar para lo que ha sido enviada. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 23. Jeremías capítulo 23. Imagínense, si los soldados hacen eso, tienen autoridad para hacerlo, cuánto más la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Jeremías 23, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice, vamos a leer el contexto del asunto, mi hermano y mi hermana. El importante es el 29, pero tenemos que leer de qué estamos hablando para que usted no se confunda. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Fíjense, está hablando de los sueños. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Fíjense, espéranos ahí tantito nomás. ¿Cómo dice el Señor aquí? No piensan, no se dan cuenta. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Por eso, mi hermano y mi hermana, yo sé que hubo controversia acerca de los sueños aquí, pero es por este motivo que es preferible compartir palabra de Dios a andar compartiendo los sueños. Porque dice aquí que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero, dice, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre. Se olvidaron de mi nombre por Baal, por el diablo. Por el diablo, mi hermano y mi hermana. Eso es lo malo de los sueños. Dice, el profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño. Ya el Señor está enojado aquí, pues que haga lo que quiera. Dice, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, mi palabra fiel. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tienen que ver los sueños, que es la paja, con el trigo, que es la palabra de Dios, que lleva fruto la palabra de Dios? Dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice, fíjense, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. El fuego se usa para varias cosas aquí en la palabra de Dios. La primera que podríamos decir, o la menos mala para el ser humano, ¿verdad? Es purificar. El fuego purifica, pero también destruye lo malo. Cuando el fuego pasa, pues quema todos los bichos, todo lo malo, la maldad, ¿verdad? Así que debemos de cuidar que nuestras obras no sean hechas en maldad. Imagínense si usted hace un castillo grande y le prenden fuego, y como está hecho de puras cosas malas, se va a quemar. Pero si usted hace un castillo grande, hecho en las obras de Dios, no se va a quemar. No se va a quemar, porque no está hecho de maldad. Por eso es la importancia de conocer el fuego, ¿verdad? Así es la palabra del Señor, dice aquí.
como fuego. Dice que es como fuego. Es lo que hace, purifica la palabra de Dios, destruye lo malo. Pero dice también que es como un martillo, como un mazo, que quebranta la piedra, que la rompe. La palabra martillo, o que quebranta, lo que hace el martillo, que es quebrantar, literalmente quiere decir que lo hace pedazos, lo hace pedacitos, lo rompe, quiere decir que lo separa, así como dice así como dice Hebreos 4:12, que penetra hasta partir, quiere decir quebrantar, separar, hacer pedazos, tanto el alma del espíritu. Y aquí también dice, mi hermano, está hablando primero de lo espiritual, el alma del espíritu, lo puede separar, quiere decir que puede causar, mi hermano, la muerte física del hombre. Cuando se separa el alma del espíritu, ya se muere el hombre. Pero también dice que separa los huesos de las coyunturas. Sí dice así, ¿no? Dice la espada de dos filos y las coyunturas de los tuétanos, que son los huesos, los separa, los rompe. Quiere decir que también, mi hermano, mi hermana, puede haber una ejecución de juicio o castigo por medio de la palabra de Dios en el cuerpo físico del hombre o la mujer. También es necesario, mi hermano y mi hermana, que nosotros conozcamos estos asuntos. Es necesario que lo conozcamos, porque en ocasiones quizás nos puede llegar a tocar, muy difícilmente puede ser, ¿verdad?, que la palabra de Dios sea usada para esto. Pero también para nosotros, mi hermano y mi hermana, también para nosotros puede ser ejecutada en este sentido. Vamos a ir, mi hermano, mi hermana, nuevamente. Bueno, quiero hacer un paréntesis por si hay alguna duda o alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando. Gracias, hermano, porque no va a ser que vaya muy rápido. ¿No hay preguntas ni dudas? ¿No? ¿Les puedo preguntar entonces? Les pregunto. Vamos a ir a Hebreos 4:12, donde dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice ahora, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay otro asunto, mi hermano, mi hermana, acerca de la palabra discernir. No sé ustedes qué hayan entendido por discernir, pero esta palabra no es común. Yo traté, cuando estaba haciendo el estudio de este mensaje, yo traté de poner aquí, de describir, mejor dicho, la palabra discernir con palabras bonitas, con palabras que no fueran tan duras, pero no fue posible, mi hermano, mi hermana, desafortunadamente, ¿verdad? Para los oídos sensibles van a tener que escuchar la definición de la palabra discernir que viene aquí, en esta parte de la escritura de Hebreos 4:12, tal y como es. La palabra discernir quiere decir discriminar, discrimina. Cuando decimos que discriminamos, no estamos hablando acerca de algo malo, mi hermano y mi hermana, como el mundo así lo entiende. Ah, mira, es que lo discriminó por tal cosa. No. Aquí quiere decir que está haciendo separación, tanto de lo bueno como de lo malo. No puede haber algo malo en el Señor. El Señor no lo acepta. El Señor no lo acepta, mi hermano y mi hermana, de ninguna manera. Entonces entra esta palabra que para muchos es ofensiva. Discrimina. La palabra discrimina, hace separación de lo bueno y de lo malo. Quiere decir que la palabra de Dios no acepta lo malo o lo inmundo, lo que es del mundo. No lo acepta, mi hermano, mi hermana. Y ahí la importancia de lavar nuestros pies, de que nuestros pies estén limpios con el Evangelio de la paz. El Señor no lo acepta. De ninguna manera lo va a aceptar. Por más que alegue, por más que pelee, el Señor no lo va a aceptar. De ninguna manera. Eso ténganlo muy claro. Entonces es mejor obedecer la palabra de Dios.
Decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, tú tienes razón, Señor Dios Todopoderoso, porque así tú lo has establecido y yo debo de estar limpio. No debe de haber pecado en mí ni maldad. Yo sé que cuando decimos discernir, nos vamos de volada por entender o conocer. Y sí lo es discernir. Pero aquí quiere decir más que no acepta lo malo. No lo acepta de ninguna manera. Vamos a ir a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Vamos a ver el asunto donde a veces hay unos errores, ¿verdad? Mateo 9, desde el principio, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí lo importante, mi hermano y mi hermana, es como el Señor, aquí en el versículo 4 dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Él sabía los pensamientos de ellos. ¿Por qué? Dice: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? El Señor se dio cuenta, mi hermano, Él sabía qué estaban pensando. Algunos dicen: bueno, eso es discernir. No es tanto eso la palabra discernir que está aquí, sino que Él no aceptó eso, porque dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él no aceptó lo malo de su corazón. Y se los externó, se los dijo, ¿verdad? ¿Por qué pensáis así? No aceptó ese mal pensamiento que había en su corazón. Y eso viene, mi hermano, mi hermana, por conocer la palabra de Dios. Como usted y yo vamos a distinguir lo bueno de lo malo si no tenemos una referencia. Debemos de tomar una referencia, que es esta, la palabra de Dios. Esa es nuestra referencia para decir esto es bueno o esto es malo. Miren, mi hermano, mi hermana, acerca de los sueños, vamos a agarrarnos otra vez un poquito de ahí. Hay una parte de la escritura, creo que es en el libro el tercer capítulo de Primera de Reyes, donde el Señor le habló a Salomón en un sueño. Pero fíjense cómo la palabra de Dios todavía se cumple ahí. Ahí fue donde el Señor le concedió lo que él quería, la sabiduría. Él no pidió sabiduría, él pidió otra cosa. No pidió lo material, ya eso lo sabemos. Pero él dijo que él quería un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que Salomón en ese tiempo, y ese era su problema, por eso tuvo ese sueño, porque él no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso tuvo el sueño. Ese era su problema. Ese era su problema, y el Señor entró en rescate con un sueño. Tuvo que hacerlo, porque no, pues Salomón no entiende, Salomón no sabe. Bueno, entonces fue. Pero las palabras de Salomón fueron gratas para el Señor, y por eso le concedió más de lo que él pidió. Más que un corazón entendido, le dio un corazón sabio, que es más todavía que entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a regresar un momento, mi hermano y mi hermana, al libro de Hebreos. Ya vamos terminando, mi hermano y mi hermana. Hebreos 4, pero ahora en el versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra manifiesta hace referencia como cuando a un objeto le da luz y lo puede ver en la oscuridad. Imagínense que aquí estuvieran las luces apagadas, que fuera de noche y no puede prender el foco. Y que el pastor viniera con una lámpara, una linternita de mano, y empieza a alumbrar. Y dice, ¿dónde está la sal? Y la empieza a buscar y le apunta aquí a la sal. Ahí está. Entonces la sal se hizo manifiesta por medio de la luz que sale de la lámpara y alumbra a la sal. Así es como se hace manifiesta todas las cosas creadas, dice aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Ahora imagínense esto, mi hermano y mi hermana, y quédalo en su mente y en su corazón. En su mente y en su corazón. Que usted porta no una lámpara en su mano, sino la palabra de Dios aquí, en su mente. La tiene grabada en su mente. Y ahora las cosas son hechas manifiestas también en la presencia de usted, pero no por usted, porque usted sea muy bonito, muy inteligente, muy fuerte. No, porque en usted está la palabra de Dios. Entonces las cosas pueden ser hechas manifiestas en su presencia. El Señor, por medio de su palabra, le puede dar el discernimiento. Inclusive en ese momento le puede dar visión para entender un asunto espiritual que está pasando. Si usted tiene la palabra de Dios en su mente. Pero imagínense, mi hermano y mi hermano, ahora en este tiempo, los cristianos quieren servir al Señor cantando en la música. Yo no me refiero a los cantos que cantamos aquí en el servicio, porque estos son himnos espirituales. Bueno, se supone que debemos de cantar himnos espirituales aquí, en la iglesia. Es lo que debemos de cantar. El Señor Jesucristo no andaba cantando reggaetón. No traía esos collares y gorra tipo de beisbolista. El Señor no andaba así, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no andaba todo rayado en sus brazos de tatuajes. El Señor Jesucristo no andaba cantando cumbias cristianas, ni baladas cristianas. Es un asunto importante, mi hermano, mi hermana. ¿Qué va a tener en su mente? ¿Música o palabra de Dios? Una vez una persona me dijo, pero es que en esa música está la palabra de Dios. Sí es cierto, ahí está. En algunas, ¿verdad? Lo ponen. Pero acuérdese, mi hermano, mi hermana, que el enemigo también usó la palabra de Dios para atentar al Señor Jesucristo. ¿Cuánto más usted cree que el enemigo no va a usar la palabra de Dios para atentarnos en nuestro corazón? Si al Señor Jesucristo lo hizo, lo intentó, el diablo, mi hermano y mi hermana, pareciera que está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Sabiendo que iba a perder, lo intentó. Ahora imagínense con nosotros. Si con el Señor lo hizo, tenga por seguro que con nosotros también lo va a intentar. Eso es un aspecto nada más, la música. Yo a veces me pongo a meditar en eso. Y creo que es más peligrosa la música que dicen que es cristiana que la música del mundo. Porque la música del mundo ya sabemos que es mala. Pero hay mucha música que dicen que es cristiana que está mal, tiene tacha. Les voy a contar rápidamente algo que vi hace muchos años. Hay un era cantante cristiano. Creo que era brasileño o portugués, creo que era brasileño. Se hacía llamar J.A. Salvadoreño. Perdón, gracias hermano, usted lo conoce. Bueno, este muchacho empezó de muy jovencito a cantar música cristiana. Creo que hasta ganó un concurso de música de American Got Talent, algo así. Ganó un concurso de música y cantando una canción que era muy emotiva, que exaltaba el nombre de Dios. Yo tengo mis dudas sobre esa música, esa canción, pero ganó y se hizo famoso el muchachito. Era un niño como de 6 o 8 años, no, era como de 6 años yo creo en su tiempo. Y pues creció este muchacho y siguió en la música.
Pero mire, mi hermano, mi hermana, fue algo muy triste. ¿A dónde llegó a parar este jovencito? Hace como 2 o 3 años, o 4, no recuerdo muy bien. Se declaró homosexual. Homosexual. ¿Usted cree, mi hermano, mi hermana, si este jovencito en su tiempo, ya no es un jovencito, ya debe ser un adulto, se hubiera enfocado en la palabra de Dios mejor que en la música, le hubiera pasado eso? Acuérdese que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Aquí no dice que la música está viva y es eficaz, no. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Miren, mi hermano, mi hermana, en la música, ya me salí un poco del tema, ¿verdad? No estamos hablando de la música. Detrás de la música se mueve un espíritu, de mucha música que usa el maligno, se mueve un espíritu de las tinieblas de engaño, y lo que principalmente hace es adormecer espiritualmente las almas. Espiritualmente las duerme, hace que estén dormidos. Y ya cuando están dormidos, creo que esto una vez ya lo expliqué, ese espíritu de las tinieblas que se mueve atrás de la música, que supuestamente es cristiana, ahora sí ataca con fuego, principalmente a la iglesia. Si es música que dice que es cristiana, se mueve en las iglesias, ¿no? Entonces ataca a la iglesia. Y este jovencito fue atacado tristemente, estaba dormido y sufrió el daño. Se declaró homosexual, y hace poco me di cuenta que ahora este jovencito ya se volvió transexual. Quiere decir, ¿verdad? Tenemos todos claro qué significa eso, que se operó para convertirse físicamente en lo que la ciencia le permite, ¿verdad? En mujer. Ya no canta música para el Señor, que él pensaba que lo hacía para el Señor. Ahora canta música perversa, música que acarrea maldición más grave todavía. Es un peligro, mi hermano y mi hermana, no tomar la palabra de Dios como nuestra única guía. Este es un asunto nada más, la música. Este es un asunto nada más, mi hermano, mi hermana. Hay muchas cosas más, ¿verdad? Está la escritura, está lo que vemos en la televisión, que no debemos de ver. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 3. Vamos a acabar justo en tiempo la sección que estábamos viendo. Juan capítulo 3. Miren, mi hermano, mi hermana, me da gusto este mensaje que estamos compartiendo, lo que el Señor estaba mostrando, porque este es el último punto y ya se está acabando el tiempo dispuesto, ¿verdad?, para la palabra de Dios. Justo en la sección que es siguiente. Juan 3:19 dice: entonces, a ver, permítame. No es estoy en Lucas. Perdón, hermano, me equivoqué yo. Me equivoqué del libro. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el Señor Jesucristo más adelante que Él es la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, vino al mundo. Pero los hombres, dice aquí, amaron, pero es obedecieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Miren, mi hermano, esto es una verdad espiritual. Esto sucede. La gente muchas veces no viene a la iglesia. Yo no digo que por motivos de fuerza mayor, ¿verdad? Como el trabajo. Porque el día de ayer yo no pude asistir a la vigilia por mi trabajo. Por motivo del compromiso que tengo también con el hombre.
Yo me refiero a lo que dice aquí, que la gente no viene a la luz para que no lo regañen. Porque están haciendo lo malo. Hay muchos que viven en fornicación, que no van a la iglesia porque le van a decir, tú estás en la unión libre, no es buena delante del Señor, y no van a la iglesia por eso. O aquel que anda ahí robando, y no es bueno robar, y ahí viene, ¿sabes qué? Pues mejor no voy, porque me van a decir, porque me van a decir que lo que hago está mal. Y nosotros, mi hermano, mi hermana, ahora esto es para usted, para mí, nosotros como soldados del Señor, como servidores de Dios, como practicantes de la palabra de Dios, tenemos que ejecutar y tenemos que reprender. No se tiente tanto el corazón, mi hermana, mi hermano, tiene que hacerlo. Hay formas, claro, de hacerlo. Tampoco se va a andar agarrando a patadas con toda la gente. Pero tiene que decirle a la gente qué es lo que está haciendo mal. Porque quizás, mi hermano, mi hermana, usted sea el único medio que el Señor puede usar para que esa alma no se pierda. Eso grábeselo también en su mente, mi hermano y mi hermana. Yo sé que a veces parece muy difícil este asunto de la armadura de Dios, pero grábese esto, que quizás usted puede ser el único medio que el Señor puede usar para que cierta alma no vaya a condenación por sus pecados y por sus maldades. Así que mire, mi hermano y mi hermana, no le siga el juego a la gente del mundo. Dígale qué es lo que está haciendo mal. De una buena forma, claro. No le digo, no vaya a andarse agarrando a golpes con todo el mundo, ¿verdad? Hay formas para hacerlo y decir, ¿sabes qué? Mira, lo que estás haciendo está mal. Dice el Señor que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Dice el Señor que los ladrones, que los homicidas, inclusive mi hermano dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, ni los homosexuales tampoco, que son los amanerados, no van a entrar. Imagínense si usted tiene un conocido que es homosexual y él no sabe, puede seguir en su mundo, va en sus fantasías, y dice, ¿sabes qué? Lo que está haciendo está mal. No, es que imagínense que le diga a ese conocido, no, es que yo siempre redondeo en la tienda mis centavos para los niños que no sé qué, o yo siempre voy y le entrego comida, siempre hago buenas obras. Le dice, no, pero eso no vale para tu salvación. Eso no vale. El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que cree en el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, y que también lo acepta como su gobernador, como su Señor, como su Salvador. Ese es Hijo de Dios, tiene entrada al reino de los cielos. Y los homosexuales van en contra de lo que el Señor ha establecido, son rebeldes. Un homosexual es un rebelde, mi hermano, mi hermana, por si no lo sabía. Se mueve espíritu de rebelión y está a punto de ser desechado por el Señor. Está a punto de ser desechado un homosexual. Porque detrás de la homosexualidad se mueve un espíritu de rebeldía. Como en muchas otras cosas, mi hermano, mi hermana. No nada más en los homosexuales se mueve la rebeldía. Hay personas que abiertamente son rebeldes, ¿verdad? Que no les gusta obedecer. Y van contrarios a lo establecido por el Señor. Bien, mis hermanos y mis hermanas, este ha sido el mensaje para este día. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos y mis hermanas. Si no, puedo dar por terminado esta serie de mensajes. ¿No? Bueno.